Uh, ¿No ves la vista. cuadrícula, Hernán? ¿Dónde dice Claro, ahí, vista? y pones galería. Galería. ¡École! ¡Vamos! Ahí ¡Qué estamos. grande! ¿Cuántos que son? Bueno, me empecé a poner nervioso. Me agarró calor. Vamos. Bueno, a ver. Ustedes sabrán mejor que yo de qué se trata esto, pero de todos modos vamos a explicarlo un poco. La idea de Fundación La Balandra fue que trabajáramos con la temática de crónicas migrantes. ¿Sí? Cuando digo ustedes lo sabrán mejor que yo, es porque hay algo que es fundamental en esto, que es la experiencia. ¿Sí? La literatura es muchas cosas, pero básicamente a la hora de ejercerla son dos. La experiencia, la puesta en acto en la escritura de nuestra propia experiencia, y algo que es fundamental y que yo no creo que exista la literatura sin esto, que es la lectura. ¿Sí? Cuando empezamos a armarlo, la idea era, bueno, no nos atiborremos de lecturas, pero no existe la escritura sin la lectura, ¿no? Hace poco me decía alguien, quiero empezar un taller de escritura, le digo, ¿y qué lees? Y la verdad que leo muy poco, leo un poco de autoayuda. Digo, bueno, mira, yo no, si soy carpintero no puedo hacer una mesa si no sé usar el serrucho, si no sé encolar, si no sé clavar un clavo sin martillarme un dedo, etcétera, ¿no? Y esto sería más o menos lo mismo, ¿sí? Después viene la otra parte que es la de trasladar lo que uno lee a lo que escribe, que eso viene después. Pero básicamente, en una temática como la que nos convoca, insisto, me van a escuchar hablar mucho de este autor. No sé si habrá alguien que participa en mis otros talleres en la fundación, pero yo soy muy pigleano, ¿no? Verán acá atrás, hay todo un sector dedicado a Ricardo Piglia, porque es un tipo que maravillaba, entre tantas otras cosas, con la relación entre experiencia y literatura. ¿Sí? También lo tenemos a Hammett, que trabajó en una agencia de detectives y después fundó el policial duro norteamericano, digamos. Hay millones de Conrad, un montón. Digamos, la experiencia es fundamental, sobre todo para esto que van a encarar ustedes, pero también es fundamental que leamos. Así que en un ratito vamos a hablar un poco de las lecturas que vamos a encarar con tranquilidad, sin apuro, sin premura, tomando nuestros tiempos. ¿Sí? Bueno, no me presenté, mi nombre es Hernán, habrán visto mi apellido ahí. Yo también soy nieto de migrante, eh, todos traemos en la sangre alguna migración y ahora hablaremos un poco de eso. Eh, Trabajo en Fundación La Balandra desde hace ya media década, lo cual es un montón. Eh, Doy muchos talleres de lectura. Con los talleres de escritura me empecé a animar hace poco, en general no tenía reticencia a hacerlo, a mí me cuesta aceptar que uno puede enseñar a escribir, a pesar de que uno tenga experiencia en los talleres de lectura, en la escritura, mal o bien he publicado algunos libros, mal o bien publico algunos cuentos, eh, me dedico mucho al periodismo literario, si es que existe la categoría. Eh, Escribo para Simut, que es el portal de Fundación La Balandra, escribo para la revista Acción, escribo para la Gaceta Literaria, alguna vez entra alguna nota en algún otro lado, publico anualmente cuentos en Verano 12, que es el suplemento literario de Página 12. Bueno, nada, esa cuestión de uno que tiene de no poder quedarse quieto. Con eso me doy por presentado. Eh, Bien, nos vamos a encontrar todos los viernes de acá hasta fines de julio, quincenalmente. Las fechas, imagino que las tienen. Son 2 de marzo, 2 de abril, 2 de mayo, 2 de junio, 2 de julio. ¿Sí? Si no tienen las fechas, las piden y las tenemos. Tuvimos que hacer un pequeño cambio
en una semana porque nos tocaba un feriado, un puente, una cosa así, y por ahí capaz que alguna vez estemos 3 semanas sin encontrarnos y nos encontremos 2 seguidas o cosas así, pero bueno, a- 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 en vista de lo que viene, digamos, nos modifica lo quincenal, pero en definitiva es un poco lo mismo, ¿no? Lo único que cambia son los tiempos. Habrán visto que soy un tipo que a veces habla demasiado rápido. eh, Como les decíamos con Flora al principio, todo lo que quieran decir, todo, sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema, va al chat, ¿sí? Para no interrumpirnos con micrófonos y demás. Cualquier cosa que quieran preguntar, va al chat. Si me quieren decir, Hernán, baja un cambio, vas muy rápido, me lo dicen. Si me dicen, che, Hernán, metele más pasta que me estoy aburriendo, también lo pueden decir. Cada uno tiene sus tiempos, tanto de este lado como del otro, así que quede claro en un principio que no hay ningún problema, nos podemos adaptar los unos a los otros. Sí, si son gente del papel todavía, yo lo soy, tengo una pila de anotadores, tengo cuadernos, libretas, tomen sus apuntes por ahí, porque quizás el papel siempre guarda las cosas mejor, un archivo Word también las guarda, la memoria también las guarda, pero ¿sí? Un, un papelito escrito siempre es mejor a la hora de volver. Eh, Tampoco voy a decir genialidades, como para que las tengan que anotar, ¿no? Pero les puede llegar a servir. Quien migra, viaja, ¿no? Y el viaje está en el origen de la literatura. En realidad, el viaje está en el origen de la humanidad, ¿sí? Pero si lo pensamos desde la literatura, la primer gran obra vista hacia la antigüedad que tenemos es a Homero, ¿sí? Viviendo sus aventuras. Homero, ¿qué hace? Se va, cuenta y vuelve, ¿sí? Cuando leamos un texto de Piglia, se los dije, que se llama Los usos de la narración, él lo que dice ahí es que el origen de la literatura, y yo concuerdo, digamos, no descubre nada él con esto, pero es una muy buena teoría, que hay dos grandes porqués del inicio del hombre en su uso de la narración, que es el hombre de las cavernas saliendo a conseguir su alimento, ¿sí? Volviendo, reencontrándose con el núcleo familiar, el núcleo social, la tribu, la cueva, la toldería, lo que fuera, y narrando sus aventuras, ¿sí? Pero para eso tuvo que irse del hogar, no de la tierra, ¿sí? Pero sí del epicentro de su existencia cotidiana, de su coexistencia cotidiana. Entonces, irse para narrar cuando se vuelve. Algunos narran sin volver, ¿sí? Y la otra es el viaje, ¿sí? Pila lo que dice ahí, que es una discusión que yo he tenido con gente que es muy fanática de viajar y que vuelve y te atosiga 2 horas y media contándote de un viaje a Brasil de 15 días, supongamos, ¿no? Estoy inventando. Se viaja para narrar, dice Piglia, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el origen de la narración está en el movimiento del hombre. Cuando digo hombre, a ver que quede claro, me refiero al género humano, a la raza, no al género hombre-mujer. Si quieren, usamos el ser humano para en estas épocas que a veces hay que explicar cosas que no hay que explicar. Eh, el ser humano, ¿sí? Cuando viaja, cuando se mueve, hay algo implícito en él que necesita narrar ese movimiento. Eh, y después también esta idea del hombre de nómade a sedentario, ¿sí? Estuve viendo el listado de los escritos y demás. Bueno, somos todos o cumpas o yorubas,
como se suele decir, el paisito, la provincia, los vecinos, los orientales y demás. Fui 2 o 3 veces a Uruguay y estoy enamorado de Uruguay. Las veces que fui la pasé bárbaro, tiene una geografía hermosa, tienen una gente hermosa. Tengo un sobrino querido viviendo en Uruguay. Las mejores vacaciones de mi vida, hace 5 años las pasé, 7 años las pasé en Uruguay. Es maravilloso. Digan que es caro porque si no me voy a vivir a Uruguay. Es un lugar hermoso. Digo, entonces, ¿no? Esta idea de que, bueno, me moví y volví para tener esa experiencia también, ¿no? Nunca escribí un cuento sobre Uruguay, me lo debo. ¿Cómo se llama el lugar que quedé enamorado? Villa Serrana. Ahí la provincia se llama, que la ciudad es la cabecera, tiene Minas. el nombre del departamento, le llaman ustedes, ¿cómo lo llamamos? La Valleja. ¿Cómo? Minas, Minas en la Valle, Minas. Qué hermosa ciudad es Minas. Minas de Qué la lindos ciudad. arroyos que hay, qué linda que Villa Serrana, por Dios. Porque todos van a la playa, pero hay unos lugares ahí adentro, hay una historia atrás de esa ciudad, es hermosa. Escritores, bueno, digo, al margen, ¿no? Así que bueno, la idea de esto es, con mis escasos o modestos conocimientos, que vayamos compartiendo herramientas de lectura, de escritura, que yo les sirva a ustedes como un coordinador, que podamos crear un ambiente de producción, porque para producir van a necesitar herramientas, ¿sí? Mi idea es darle, insisto, con mis modestos conocimientos, las herramientas que a ustedes les sirvan para crear, ¿sí? Los textos, como les decía, los vamos a ir viendo con tiempo, sin apuro, recomendarles lecturas. No sé si han visto ya la carpeta que les compartieron los compas de la fundación. Ahí hay una serie de lecturas, las iremos viendo, insisto, con tiempo. No, no se apuren, no, hay tiempo, tenemos 4 meses. Sí, sí, les voy a decir que para la semana, no, o sea, para la semana no, que viene no, para el próximo encuentro, lean 2 muy cortitos, ¿sí? Uno es un texto de Antonio Almaceto que se llama Alturas. Ya les voy a hablar de Antonio Almaceto porque es un escritor al que quiero y quise muchísimo. Ahora les voy a contar la historia de él. Y el otro es Fronteras, de María Teresa Andrueto. Empiezo por la Tere. La Tere es una escritora muy querida, una persona que admiro mucho, que escribe muy bien, les recomiendo todos sus libros. Lectora de provincia, por ejemplo, ahí habla mucho de la inmigración, de sus anteriores, de su genealogía familiar, pero de cómo la literatura se desprende de esa genealogía familiar. Se los recomiendo mucho, es de Ampersand, me parece, no recuerdo, creo que es de Ampersand. Se llama Lectora de provincia, tapa blanca y amarilla. Y este texto Fronteras es de su último libro que salió hace mes y medio. Se llama algo de las fábulas. Como si fuesen fábulas. Ahí está. También muy recomendable. Léanlo porque es hermosísimo. Es el texto breve, conciso, al hueso, que les va a servir si ustedes quieren escribir crónicas breves. Si quieren escribir una crónica larga, bueno, ya lo vamos a hablar. Pero si quieren escribir crónicas breves, este último libro de Tere es espectacular. Ay, gracias, Carmen. Qué bueno. ¿Ves? Carmen se adelantó. Les cuento del Tano. Acá me voy a poner autorreferencial, disculpar. Antonio Almaceto nació en Intra, Italia, un pueblito entre las montañas cercanas a los Alpes, en el 38. Vivió de niño la la Segunda Guerra Mundial y se viene a vivir a la ciudad donde vivo porque acá estaba su tío, ¿sí? Él viene grande, de 12 años. Obviamente se sentía un extraño,
Él siempre dijo que hubo dos cosas que le enseñaron a convivir desde el lenguaje, que fue la biblioteca, en la que tengo la suerte de trabajar, en la que él leyó cuando era un niño, un adolescente, y el fútbol, la calle, ¿no? A los 17 años armó el bolso de noche y se fue a vivir a Buenos Aires, sin avisarle nada al padre, ni a la madre, o a la madre creo que llegó a decírselo cuando se iba, y se hizo desde cero. Terminó siendo un gran narrador, si ustedes lo googlean, Antonio tiene una obra maravillosa, Premio Planeta, traducido a un montón de idiomas, pero él tardó, lo empezó a publicar en los 90, o sea que del cual tenía unos 50 años cuando empezó a escribir su historia de migrante. Antes publicó novelas fantásticas como Siete de Oro, les recomiendo mucho Fuego a Discreción, que es una novela porteña, pero digo, tardó 40 y pico de años en sentarse a escribir sobre su condición de migrante. Y escribió una trilogía, que la van a encontrar en un archivo entre las lecturas, toda esta descripción. Oscuramente fuerte es la vida, que es la primera. No, yo siempre me acuerdo el título con el que ganó el premio Planeta, que después se lo cambian. La Tierra Incomparable. Rosa, no escuché nada. Hay un usuario que no tiene nombre y que está con el micrófono abierto, porfa, para que lo cierre. Tapón en la oreja porque escucho el pipi de esto y no escucho eso. O Flor, si vos podés silenciarlo, porque hay mucho ruido. Ahí está logrando. Bueno, les decía, Oscuramente fuerte es la vida, Tierra Incomparable, y después citen el lago Maggiore. El lago Maggiore es soy malísimo en italiano, es el lago mayor, que es el lago que está a orillas del pueblo donde él nació y vivió hasta sus 12 años. Entonces, Oscuramente fuerte es la vida es cuando su madre se viene. ¿Qué? Somos nosotros. La Tierra Incomparable, con el que gana el premio Planeta bajo el título original de La Casa del Nogal, la puso a su mamá, que tuve la suerte de llegar a conocerla, una vieja divina, en el garage de Rita, de su hermana, y le dijo, dibujame el pueblo como era cuando éramos chicos, cuando yo era chico. Viajó él por primera vez a Intra, luego dijo una frase que es para subrayar, que es, nunca hay que volver a los lugares donde uno fue feliz. Y viajó y escribió ese regreso, pero cuando lo escribió como si hubiera sido la madre la que volvía. No, él no es el protagonista, es su mamá. Le mandó el libro a la madre y cuando la llamó por teléfono 2 semanas después le dijo, ¿y mamá qué te pareció el libro? Está muy bien, le contestó la vieja, una genia. Entonces digo, hay muchas. Y la tercera, cita en el Ligo Maggiore, su hija se va a vivir a Palma de Mallorca, porque el movimiento siempre es ida y vuelta, ¿no? Las migraciones. La pasa a buscar a su hija por Palma de Mallorca y se van a Italia juntos. Y ahí cierra el círculo, ¿no? Les comento el caso de Antonio porque es un caso que tengo muy cercano, porque tuve la suerte de conocerlo, porque me prologó un libro, porque me gusta mucho su obra y porque está muy bien expresado todo esto de lo que nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, me fui un poquito, pero no quería dejar de mencionar este caso. Lean Alturas porque me parece que ahí está esa transición, el abuelo, los padres, él, sus hijos y sus nietos. Digamos, hay 5 generaciones en un texto de 2 páginas, con las migraciones de por medio. ¿Sí? Ahora, respecto a cómo vamos a trabajar como grupo. Acá sí, si lo quieren anotar o no sé qué tan buena memoria tienen para guardarse las cosas, pero esto sí va a ser importante para la forma en que trabajemos. ¿Sí?
como yo le decía, yo voy a moderar esto, yo hablaré, hay veces que hablaré más, hay veces que hablaré menos, a veces hablaremos de las lecturas, pero ustedes también van a tener que hablar, ¿sí? Obviamente si quieren, si no quieren, nadie les va a apuntar desde la puerta de sus casas, ¿sí? Lo que a mí me gustaría, y creo que es lo que ustedes buscan, o para al menos lo que yo creo que están acá, es que vuelquen eso que ustedes quieran contar oralmente en la escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a poner algunas pautas para ordenarnos, para que nos sea todo más cómodo a todas y a todos. Cuando ustedes quieran, ¿sí? Van el levantar la mano, como somos unos cuantos por ahí, a mí se me pasa, tengo 3 pantallas, ¿sí? Entonces acá en el chat me ponen su nombre y, no sé, yo quiero hablar o me gustaría contar o lo que sea, de la forma en que quieran. Si no llegamos en ese encuentro, será en el próximo. Yo lo iré anotando. Si a mí se me pasa, me lo pueden repetir porque puede que se me pase. O el Zoom guarda los chats. Entonces, tanto Flor como alguien de la fundación me lo puede pasar. Digamos, hay muchos modos. Si se me pasó a mí y no les di bolilla sin querer, me lo pueden volver a decir. Lo que sí, hay algo que es importante, que es que tienen 5 minutos para contar lo que quieran decir. 5. A ver, no me quiero poner la gorra, como dicen los pibes. ¿Sí? No es limitarlos. Voy a seguir con las expresiones que usa mi hijo adolescente. No es ser rati, no es ser mala onda, no. O sea, los 5 minutos es por 2 causas fundamentales. En primer lugar, porque somos muchos. ¿Sí? Entonces, si nos colgamos 20 minutos hablando, se nos desmadra y vamos a necesitar no 4 meses, 2 años. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, porque a la hora en que se pongan a escribir, hay algo que en la escritura es fundamental, que es la síntesis. ¿Sí? Cuando ustedes quieren describir un personaje, o cuando ustedes leen algo, ¿cómo se describe un personaje? 3 líneas, 5 datos, 8. ¿Sí? Estaba parado al borde de la vereda. Vestía un camulán azul, sombrero de ala, y tenía puesto anteojos Ray-Ban. Al costado del cinto se le notaba la pistola. Así te describe un personaje Hammett o Chandler. Ya está. ¿Sí? 2 datos más. Ponele, si no tiene los anteojos, en los ojos se veía la duda. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta cuestión de la concisión, de la precisión, de la síntesis, porque sabemos que en literatura menos es más. Siempre. Siempre. A no ser que quieran escribir el Ulises como Joyce, pero no creo que este sea el lugar para salir para ese lado. Así que, cuando ustedes quieran y se sientan preparados y tengan ganas, esperen que voy a recorrer. Saludos, textos, bien. Vamos a usar ese modus operandi, ¿sí? Como les dije, esta primera clase es más de informativa, de ese tipo de cosas. Otra cosa que me gustaría decir, y tampoco quiero ser mala onda, es que seguramente se nos crucen porque el tema lo tiene, ahora cuando entremos más en detalle en el tema, lo vamos a ver, tiene mucho del contexto histórico, político, geopolítico, geocultural, cultural, sociocultural, sociopolítico, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro tiempo. ¿Tá? Entonces, los que sí les voy a pedir yo de corazón, pero no por mí, sino por el bien de ustedes,
por el bien del grupo, que no nos conocemos, pero ya somos un grupo, es evitar las confrontaciones políticas. Todos tenemos nuestros principios y como dijo Marx, si no le gustan mis principios tengo otros. No Karl, el Groucho, ¿no? Su famosa frase, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Todos tenemos nuestros principios, nuestras derivas, nuestras fundamentaciones, etcétera, etcétera, pero la idea es que lo evitemos acá para no caer en un lugar de confrontación que no nos va a servir. ¿Sí? Venimos a pasarla bien. ¿Sí? Espero sepan comprender y se den cuenta más o menos a dónde punto. Después, cuando uno escribe, es libre. ¿Sí? Siempre digo que el único lugar donde somos libres es en nuestra cabeza. Y lo que escribimos es producto de eso. ¿No? Así que bueno, eso lo quería dejar por ustedes más que nada. Bien, les decía que para la semana que viene vamos a leer Alturas de Antonio y Fronteras de la Tere. Después hay un libro sobre migración de John Berger, un tipo que escribió sobre todo lo que se te ocurra, que se llama Un séptimo hombre. No lo pude conseguir en PDF, pero sí conseguí la introducción, digamos, que puede estar buena si lo quieren leer, es breve también. Y después conseguí uno de los 3 volúmenes que hizo la Organización Internacional para las Migraciones en conjunto con Anfibia. No sé si conocen lo que es Anfibia. Anfibia es grandísimo, es una plataforma que tiene una página web de crónicas, hacen, se me fue la palabra, estas producciones, eh, podcast, hacen podcast. Es una movida muy grande que hace Anfibia, la verdad que está buenísimo. Hicieron 3 antologías de crónicas migrantes, de autores varios, por supuesto, y yo elegí una para que la vayamos viendo con tiempo. No vamos a leer todas, imaginen si no podemos leer 3 volúmenes, vamos a leer todas de uno, pero es una gran producción que hizo Anfibia. Es más, la idea es por ahí es si en algún momento podemos contactar, ya me puse en movimiento para eso a algunos de los periodistas, escritores, narradores que participó en esas antologías para que charle un día con nosotros sobre eso. Estaría buenísimo, creo que a usted le serviría mucho. Así que lo tengo que terminar de cerrar con la gente de Anfibia. También les puse, pero quizás no vamos a hablar mucho de eso, pero para que la lean, es la primera novela de Henning Mankell, no sé si han leído a Mankell, un autor sueco que falleció hace unos años, que escribió una saga de novelas policiales cuyo detective es un tipo muy amable, amable en el sentido de que se merece amarlo, Carl Wallander. Son varias, no recuerdo cuántas, serán 10 novelas, pónganle. Muy buenas. Y la primera de la saga de Carl Wallander se llama Asesino sin rostro. Es una muy buena novela policial, pero no es una novela policial solamente. Es muy fuerte el tema de la inmigración en la península, ¿no? Digo, Noruega, Suecia, Finlandia. Él era sueco. Después, ya de grande y cuando tuvo dinero, se hizo famoso, vivía, fíjense, ¿no? El tema de las migraciones. Vivía 6 meses en Suecia, en su Suecia natal, y 6 meses en África. No me acuerdo del país, creo que era Zimbabue. Fíjense, no debe haber 2 culturas tan opuestas como, digo Zimbabue porque creo que es, puede que me equivoque, no debe haber 2 culturas tan opuestas. ¿Sí? Entonces, me parecía que siendo que la demonización, que después esto lo vamos a hablar más adelante, la demonización del migrante en una estructura social
sociocultural, sociopolítica cerrada, como es una comunidad, le hace un pueblo de 40.000 habitantes como Vivo, o le hace un país como es la Argentina, sin ir más lejos, la demonización del bolita, ¿sí? Incluso soy hincha de River y si hay algo que me produce estupor es cuando la hinchada de River canta son todos negros de Bolivia y Paraguay. He estado en la cancha y la gente le decía a los de la barra que pararan porque es horrible, ¿no? Digo, la demonización del inmigrante es muy fuerte. Sucede de algún modo en Asesinos sin Rostro, y lo que hizo Wallander es adelantarse a lo que hoy estamos viendo. ¿Sí? Lo que hoy vemos en las noticias de lo que sucede en el Mediterráneo, Wallander lo escribió en Asesinos sin Rostros hace muchos años. ¿Qué más tenemos para leer? Bueno, de los pocos, digo pocos porque hay mucho para leer, de los libros que he leído de la temática, el que para mí es mejor es este. A ver si lo puedo enfocar. Creo que la luz lo tapa, ¿no? ¿O se ve? Es edición de Anagrama, en la colección Narrativas Hispánicas. Se llama Una Luna, de Martín Caparrós. Cronista impresionante si los hay. Te puede molestar el tono de voz, te puede molestar su soberbia, te puede molestar su bigote, te puede molestar cómo habla, pero es un grosso. Escribe como la hostia. Y se está muriendo, lamentablemente. Una Luna es ya vamos a entrar en su momento, es un programa de las Naciones Unidas que a él le paga durante 28 días viajes por todo el mundo para entrevistarse con migrantes. Y él escribe, vamos al índice y vamos a poner los anteojos, porque estas canas no son al cohete. 2, 4, 6, 8, 9 crónicas en diferentes países del mundo, África, Europa, Centroamérica, Europa del Este y algunos más, sobre gente que sufrió migraciones, pero que sufrió. No es que no pudo pagar el alquiler 3 meses, como me ha pasado a mí, ¿no? Hay gente que vio cómo se comían a su abuela viva. A ese nivel. O sea, pónganse el saco y prepárense porque no es nada fácil. Es terrible. Pero es un modo de ver el mundo. ¿Sí? No sé cuál elegir. Releí 4 o 5 y quiero elegirlas todas, pero vamos a tratar de centrarnos en una. Yo no les voy a pedir que ustedes escriban como Caparrós porque no lo podemos hacer, pero sí van a encontrar ahí un montón de herramientas, de verdad. ¿Qué más? Bueno, y después les subí 2 libros de Ryszard Kapuscinski. La historia de Kapuscinski también es buenísima, más adelante la vamos a ver. Kapuscinski era, si no me equivoco, polaco, estoy hablando de memoria, puede que me equivoque. Se va a vivir a Francia, se convierte en cronista y se hace especialista en África. Él escribe un libro sobre Haile Selassie, no sé si lo han escuchado nombrar, es para algunos un dictador, para otros un padre de la historia africana. Es un tipo muy venerado por la cultura rastafari, por el regreso de los negros a África y toda la cultura rastafari es la que está ligada al reggae, ¿no? A la música, digo, a la música jamaiquina. Yo le subí ébano, imagino que saben lo que es el ébano. Llegué a tocar ébano original una vez y es impresionante. La verdad que tocar ébano es una cosa increíble. Les subí ébano, que es un libro de crónicas, y les subí este libro también, que quizás les sirva. Parece que paso a la publicidad anagrama, pero es una coincidencia. Se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Es un libro muy breve de él sobre el oficio de
que él ejercía, ¿sí? El de la escritura, el del cronista, el del tipo que se mete en esos lugares y que que va a buscar el hecho, ¿no? Y nada, es un libro sobre el oficio, ¿sí? Hay muchos libros sobre el oficio, de la escritura me refiero, incluso de los cronistas. Esta idea de un poco teorizar, pero sobre todo contar teorizar al mismo tiempo contar las experiencias y esta mezcla de testimonio con ensayo. Es un libro muy bueno, muy bueno. Habla muchísimo de África ahí. Bueno, esas van a ser, de algún modo, las lecturas. Después hay otros libros. A ver, creo que lo tengo acá. Sí. Les voy a pasar algunos libros más, se los pongo en el chat, que es más fácil. Otros libros sobre el tema, que no los conseguí, pero si los quieren. Verán que figura mucho la palabra refugiado, ¿sí? Porque acá vamos a tener que hacer una distinción, ¿sí? Como en todo, hay niveles, ¿sí? No es lo mismo ser un migrante que un refugiado. Digamos, yo personalmente me volví a vivir al pueblo en que nací, en el producto de la crisis del 2001-2002, que imagino muchos de acá lo habrán vivido, se acordarán lo que fue, ¿no? Eh, digamos, en la migración interna, eh, como dice la Tere, de los que no se exiliaron, por lo que optaron fue por el incilio, ¿sí? La gente que se fue a vivir a Patagonia, al norte, a Córdoba, ¿no? Uno también, de algún modo, migró internamente. Y yo siempre digo que si no hubiera vivido 10 años fuera de la ciudad en que nací, no sería lo que soy. Y acá sí voy a entrar un poco en lo que vamos a tratar de hablar nosotros. El irnos nos modifica, ¿sí? Digo, no conozco, pero pongamos Maldonado. O no sé, había una ciudad que siempre pasaba yo cuando andaba por el interior de Uruguay, que parábamos a comer y la ruta atravesaba la ciudad, ¿no? Y había un parador ahí con unas mesitas y sillas de madera y parábamos a comer ahí, ¿no? Digo, si a mí me quedó en la memoria eso, quiere decir porque el moverme me modificó. Si yo me fui 10 años a vivir entre Buenos Aires y La Plata, la experiencia me transformó. Si yo me hubiera quedado en la ciudad en que nací, no me hubiera transformado de la manera en que me transformé. Hace poco estuve leyendo un autor que les recomiendo muchísimo. Salieron los cuentos completos por Eterna Cadencia. Se llama Diego Angelino. Nació en un pueblito chiquito de Entre Ríos eh, y se fue a vivir a la Patagonia y puso un vivero con su compañera, ¿no? Y de repente tuvo 30 años sin publicar, ¿sí? Digamos, eso también es migrar, eso también es moverse. Y ahí está, digamos, el 80% de sus cuentos es la infancia. Es su niñez y su adolescencia y su primera juventud en la tierra en que nació, ¿no? Y acá vamos a entrar en otra cosa que lo hablábamos en un taller que hicimos el año pasado, que es la relación entre geografía y escritura. Porque somos el lugar donde nacimos. Somos muchas cosas, ¿sí? Somos muchas cosas. Somos hijos de nuestro tiempo, pero somos hijos también del lugar en que el tiempo nos arrojó, ¿sí? Porque somos hijos del tiempo y del azar o del destino, según lo que crean ustedes, y el azar y el destino nos arrojó a esa tierra. Nos tocó nacer ahí. Entonces yo soy hijo de la Pampa. Hay otros que serán hijos de las sierras, hay otros que serán hijos urbanos, hay otros que serán, no sé,
hijo de, qué sé yo, cada uno del desierto, cada uno es hijo del lugar donde nació. Y la geografía en la que nacimos, como que la llevamos adentro, o en la piel, o en nuestro corazón, el lugar donde habite. Pero no podemos desprendernos de eso. Quien lo niegue va a tener un problema, ¿no? Yo nací en un pueblo pampeano con río. Eso vive en mí desde que nací y no me lo puedo sacar de encima. Cada uno de ustedes sabrá qué lo habita de la geografía en que nació. O al menos en la geografía en que se desarrollan. Eso es fundamental a la hora de escribir. Pero no fundamental porque hay que buscarlo. Fundamental porque viene solo. Está. ¿Sí? Como tener un lunar en el hombro. A no ser que vayas y hables con un médico y le digas, hacemos una cirugía y sacame el lunar. Pero está ahí. Entonces, también es importante no solamente el tiempo en que nacimos, sino el lugar donde nacimos. Y el lugar del que nos fuimos, para los que se fueron, ¿no? Digo, la literatura del exilio en la postdictadura de Argentina es fuertísima. Digo, la Argentina, ustedes también, los uruguayos también tienen una dictadura, imagino que también lo saben lo que pasó, digo, por eso no quiero hablar mucho de política, pero no es algo para desmerecer lo que nos pasó en esa época como latinoamericanos, y todavía hoy está impregnándose en la literatura. Entonces es el tiempo y la tierra, ¿no? La tierra me refiero no como planeta, sino la que nos corresponde como individuos. Parece que esos son dos ítems que, si los quieren utilizar o no, con proyección, es una decisión de ustedes, pero olvídense de que se van a poder despegar de eso porque está en ustedes, aunque no los conozca, digamos, porque están todos nosotros. Me fui otra vez. Quería hablar del género crónica también. La crónica es un género, por lo menos a mí, que me gusta muchísimo. Tengo un, por acá atrás. Este es como, tengo dos hijos, pero esta es como eh, otra hija, ¿no? Digamos, acá están los principales, hay otra de otro lado y un par más por allá. Tengo ahí un anaquel entero dedicado al género crónica. Yo estudié periodismo cuando el periodismo se estudiaba. Ahora también, quiero decir, pero ahora se escribe periodismo mirando Twitter. Cuando te enseñaban la pirámide invertida, la 7W y todas esas cosas, ¿no? Todavía sigue habiendo gente que hace buen periodismo, pero era otro el periodismo en fines de los 90. Existía la máquina de escribir, sin ir más lejos. Pero hay cosas que no se van, digamos. Como no nos vamos nosotros al lugar del que no fuimos del todo, hay cuestiones muy intrínsecas a la producción de un texto que siempre están, ¿no? No te puede faltar el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, y el para qué. O sea, digamos, la 7W norteamericana, flaco, estaba trazando 50 años. Busquen en un texto cualquiera y siguen estando, ¿sí? El género crónica es según cómo ustedes lo quieran encarar. Yo les voy a contar, insisto, no me gusta a veces ponerme muy autorreferencial, pero lo que a uno le pasó a veces es bueno como anécdota. Cuando voy a publicar mi primer libro, estoy escribiendo y yo no me terminaba de decidir por el narrador. Digamos, desde dónde narrarlo. Lo consulto a un periodista, escritor, cronista que respeto mucho, que es Marcelo Larraqui, y me dijo, salite del texto, no aparezcas. Nada más que eso me dijo. Fue lo mejor que me pudo haber dicho. No quiero decir que ustedes tengan que salirse del texto y que no aparezcan. Porque si ustedes quieren contar una historia personal, bueno, ¿no?
Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Hay muchos lugares desde donde se puede parar un narrador. Muchos. Háganme acordar, la semana que viene yo les busco la crónica esta y se las paso. No tengo problema con los derechos y todo eso. Si quieren comprar el libro, está buenísimo. Se llama Casos Abiertos, tapa azul con un auto de los 70. Se consigue en una librería en Buenos Aires que se llama Sudeste 2, la vieja librería Mármol, ahí en la Valle del 2000 creo que es. Y si no, pueden pedir a la editorial de Nido de Vacas. No es porque yo les quiera vender mi libro, estoy lejos de eso. Pero tenemos ese narrador completamente objetivo que no se mete en nada. Pero después tenemos en Una Luna, donde Caparrós lo único que habla es de sí mismo. Es decir, a ver, flaco, no me hables de vos, contame el caso que me querés contar. Pero cuando habla de él, lo hace bien. Entonces, a ver ahí, por ahí porque me alejé un poquito. Por ahí porque es su forma de narrar, ¿sí? Digo, son cosas que vamos a ir tirando, ¿no? ¿Desde qué lugar se van a parar ustedes para narrar? ¿Sí? Vayan pensándolo. ¿Dónde se quieren parar para narrar? ¿Quieren un narrador omnisciente? ¿Quieren un narrador ausente? ¿Quieren un narrador protagonista? ¿Qué quieren? Es una gran pregunta que yo me hago todos los días en mi vida. ¿Qué quiero? ¿No? Bueno, acá la vamos a tener que hacer. ¿Qué quieren? Entonces, una de las tres patas de la crónica es la experiencia. ¿Sí? Todas estas vueltas que di es para decir eso. Es la experiencia. Ahora, ¿cómo van a poner la experiencia ustedes en un texto? Es un trabajo de ustedes. ¿Sí? Van a tener un montón de herramientas, un montón de formas de abordarlo. Piénsenlo. Lo que sí les digo es que hay dos cosas como lector, no como escritor, porque como escritor soy muy del medio pelo, muy de medio pelo. Hay cosas que hay que decidir antes de sentarse a escribir. Una es el narrador y otra es el tono. Pile decía, si no tengo el tono, no empiezo a escribir. El tono es la música. Vieron que uno va al mar, se aleja del mar a la noche, está a 2 cuadras, y si el pueblito es tranquilo, no es Mar del Plata o Villa Gesell, Punta del Diablo, por ejemplo. No Punta del Este, Punta del Diablo. Vos estás ahí donde bajás de la peatonal, en la curvita, qué sé yo, y vos estás ahí, y vos cerrás los ojos y el mar se escucha. Es un rumor de fondo. Eso es narrar. Es ese vaivén, ese sonido que se repite, pero no para. Es ese tono, esa música. Cierren los ojos una tarde de viento en un monte. Álamos, eucaliptos, lo que sea. Es un ruido muy parecido al del mar de noche. Es la fricción del viento contra las hojas. Eso es, una música. Lean esa novela, se llama Una música, de Hernán Roncino, es buenísima. No, me acordé porque dije esa frase. El tono, la música, la voz, ¿sí? Para narrar tiene que haber un tono. Entonces ya tenemos la experiencia, el narrador, el tono, o la voz, o la melodía del texto. Y después, no sé qué es lo que ustedes quieran hacer respecto de esto, pero hay dos cosas en la crónica que son fundamentales, que es el testimonio y el archivo. ¿Qué quiere decir? Que yo, para escribir algo, necesito testimoniar lo que voy a escribir. ¿Qué quiere decir? Sustentarlo sobre algo en lo que se apoye lo que yo quiero escribir. Pero no que se apoye para que me dé
la razón, que se apoye el texto, ¿sí? Y el testimonio de un otro, de un tercero, de terceros, de otros. ¿Esto qué significa? Bueno, quiero investigar, como investigué yo, por ejemplo, este texto que me corrigió Larraqui, robos a un banco que sucedieron hace 30 años. Ok, voy a buscar a los sobrevivientes, eh, a los hijos de sobrevivientes, voy a ver, este nombra tal, este nombra tal, este nombra tal, que se sucede mucho por ejemplo, en La Voluntad de Anguita y Caparrós, que es una trilogía, son como 3 libros así sobre el fin de los 60 y los 70, digo, el testimonio, ¿sí? Y la otra es el archivo. O sea, no sé, quieren escribir una crónica sobre Morosol, ya que estamos con autores uruguayos. Entonces, ¿vos qué haces? Bueno, te vas hasta Minas, investigás. Morosoli era el que había nacido en Minas. Ah, yo me estoy confundiendo con otro autor uruguayo. Bueno, no importa. Digo, vas hasta ahí, eh, buscas en los archivos de la Biblioteca del Pueblo, te vas no sé cuál es la Biblioteca Central en Montevideo, pero te vas a Montevideo, buscas eh, diarios de la época, no sé, lo que sea, cualquier forma del archivo, ¿sí? Esas son 2 elementos que a usted le van a servir. No sé qué eh, tipo de texto, no sé qué tipo de texto quieren escribir ustedes, pero no descuiden esas 2 opciones porque le pueden ser muy útiles. Digo, si quieren escribir desde esto que está tan de moda, que es la literatura del yo, pueden escribir desde la literatura del yo. Pero el yo, para ser yo, necesito de alguien. Yo, para ser yo, necesité mínimo de un hombre y una mujer que copularan para germinarme. O sea, si quiero escribir mi historia, tengo que. Bueno, mi padre murió y mi madre, pobre, ya casi su memoria es un. ¿No? Ahí un planeta está flotando sin sentido, pero digo, necesitamos un testimonio. Incluso puede ir a buscar los archivos familiares, ¿no? Los viejos álbumes de fotos, las cartas que tu papá le mandaba a tu mamá cuando le invitaba al baile, lo que sea. ¿Sí? Entonces, son 2 ítems que no son menores. Bueno, ¿qué más? A ver si se me pasaron mensajes. Perdón, chat, sí. Ahora, se oye bajo. Marianela, perdón, recién lo veo. Dice que ahora sí. Bueno, me quedo tranquilo. Eh, sí, recomiendo mucho el taller que va a dar el amigo Méndez sobre Horacio Quiroga. Sí, sí, un capo, Mario. ¿Se escucha bien, ok? Bien. Estaban hablando del volumen. Bien, nos queda media horita. Eh, bueno, vamos a hablar de las migraciones en sí. Insisto, iremos aprendiéndonos los unos a los otros, las unas a las otras, o entre todas y todos. Yo tengo el micrófono enchufado y estoy cerquita, miren, está acá. No sé qué será. Pero la idea es, ustedes me van a perdonar si es lo que buscan, pero a mí me parece que ya hay mucha literatura sobre las inmigraciones a Argentina, a Uruguay, bueno, Sudamérica, pongamos, del siglo XIX y del siglo XX. ¿Sí? Yo creo que la literatura sobre la migración de nuestros abuelos es muy amplia.
eso no le quita validez, porque somos de donde venimos, como decíamos recién. Si ustedes van a escribir sobre eso, está todo bien. Pero hace poco no, hace unos años ya, creo que fue antes de la pandemia, me tocó ser jurado en un concurso y el tema era migración. El 80% de los textos era sobre los abuelos migrantes de España o Italia a la Argentina. A mí me llamó muchísimo la atención que no escribieran sobre los bolivianos que no son atendidos en los hospitales de Jujuy, sobre los paraguayos que trabajan como albañiles, sobre los chinos que tienen supermercados, y algún ejemplo más que ahora se me escapa. Digamos, una cosa es la migración en la que nosotros tenemos nuestro origen. Y otra es la migración contemporánea a la que nosotros estamos expuestos como seres sociales de esta época. ¿Sí? Digo, no quiere decir que ustedes tengan que escribir sobre el chino de la vuelta donde van a comprar la cerveza antes de cenar. Está todo bien. No, no es una obligación. Pero esa es la migración con la que nosotros convivimos. ¿Sí? Yo, uno de los tantos libros que me gustaría haber escrito y nunca escribiré y me moriré sin haber escrito es la historia de mi abuela materna. ¿Sí? Una historia muy linda y muy oscura. Todos tenemos nuestras historias. De hecho, hay una clínica de escritura acá en Fundación La Balandra que da Silvia Itkin, eh, que tiene que ver con esto. Pero también me parece que, como decíamos antes, el signo de los tiempos, ¿no? En los que vivimos. Y a esto quería ir. Digo, las migraciones en general, por lo menos, a ver, pensemos, nuestros abuelos, bisabuelos, yo creo que por generación en nuestras edades ya no sé si quedan padres migrantes, pero era la búsqueda de mejora económica, escapar de guerra, fuera una guerra civil, una guerra internacional, una guerra religiosa, una guerra tribal, fueran cuestiones raciales o políticas o geopolíticas, a lo que hoy, como si todo eso fuera poco, le sumamos las catástrofes ecológicas. Porque vieron que nosotros los seres humanos somos fantásticos para crear caos, ¿no? No solamente creamos las guerras, sino que también destruimos el planeta para tener una nueva forma de la catástrofe para tener que emigrar. Entonces, digo, a todos estos elementos muy contemporáneos, algunos que vienen desde atrás en el tiempo y otros que se suman, como son las catástrofes ecológicas, que es una novedad, aunque hace 20 años que los especialistas lo vienen diciendo. Otra vez, somos hijos de nuestro tiempo, ¿sí? Porque, a ver, no sé si hemos vivido, por lo menos mi generación o la de ustedes, guerras civiles o guerras tribales. Por ahí eso queda más para África o como sucedió con la guerra de los Balcanes en Medio Oriente. No estamos en perdón, en Europa del Este. La guerra de los Balcanes de Europa del Este. O las guerras religiosas en Medio Oriente. Pero yo de que nací escucho que israelíes están bombardeando la franja de Gaza. O sea, tengo 50 años. O sea que, ¿no? Todo sigue reproduciéndose. Eh, lo geopolítico, lo racial, quizás, bueno, si hablamos de bolivianos, paraguayos y demás, hay algo racial. Lo político, lo geopolítico o lo económico, sobre todo, sí es muy fuerte. Eso sí es muy fuerte. Hoy se le suma, como decía, lo ecológico. Eh,
Pero hay una serie de cosas que son inevitables, se trate de siglo XIX, siglo XX o siglo XXI, que son las siguientes. Uno, el contexto histórico. Como decíamos, no nos podemos desprender del contexto histórico. Pensemos. En Argentina, la creación del Estado en 1880, borrando a los nativos, o sea, acá sí, disculpen, yo voy a tener que hacer una lectura política, no lo puedo evitar, borrando del mapa a los nativos, haciendo un exterminio de los pueblos originarios para largar un caballo y que un tipo tuviera 30.000 hectáreas, con la conquista del desierto me refiero, no sé cómo habrá sido en Uruguay. Entonces, el contexto histórico es inevitable, ¿sí? Después tenemos un contexto racial o étnico que acá lo tenemos menos o más solapado. Es una cuestión geopolítica, digo, una cuestión geopolítica, a ver qué sería eh, algo actual. Se incendian miles de hectáreas de bosques en el sur, pero un norteamericano compró hasta un lago, ¿no? Eso es geopolítica, ¿sí? La historia ligado a lo geográfico, insisto nuevamente con la cuestión de la campaña del desierto, la historia individual de cada uno de esos sujetos. Yo soy muy fanático de la literatura argentina del siglo XIX. Hay un muy buen libro de Carlos Gamerro que se llama Facundo o Martín Fierro, que es la dicotomía de la literatura argentina fundacional. Y él dice que no tenemos un libro narrado en primera persona por A, un integrante del pueblo originario, B, un gaucho. ¿Qué tenemos? Escritores escribiendo como si fueran personas del pueblo, de un pueblo originario, o escritores escribiendo como si fuera un gaucho, Martín Fierro. Pero no tenemos la voz de ellos. O sea, ¿qué tenemos? Interpretaciones de un otro, pero no tenemos la voz del otro. Esto es traído al tema que nos convoca, no es menor. Porque Martín Caparrós, y muy bien escribe ese libro, Una luna, pero de una crónica de 30 páginas, el personaje tiene la voz la mitad. Ahora, ¿tiene la voz? Sí. ¿Y cuenta en primera persona? Sí. Pero los pueblos originarios, borrados del mapa del siglo XIX en la Argentina, no tenían la posibilidad de escribir o de que hubiera un grabador y viniera un periodista y los grabara. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es que la palabra en primera persona para narrar la propia experiencia, que es lo que van a buscar ustedes seguramente. ¿No? Y hay algo fundamental, a lo que no aludimos todavía, y nos queda tiempo, gracias a Dios, que es la lengua y el lenguaje. Con los compañeros yoruguas compartimos la lengua. Ustedes dicen champion, nosotros decimos zapatilla. Ustedes dicen vos, nosotros decimos che. A usted no le gusta el matambre, a nosotros sí. Pero compartimos una lengua. ¿Sí? Con los compañeros venezolanos compartimos algunas cosas, otras no. Con los mexicanos compartimos algunas cosas, otras no. Otros días, no sé quién hablaba. Se me olvidó. Con un autor latinoamericano. ¿Con quién era que lo hablaba? Bueno, no importa. Y me decía, sí, ya sé, con Cintia Rimsky, una escritora chilena que vive acá en la Pampa Húmeda,
se vino a vivir a la Argentina, a un pueblito perdido en el medio de un pueblito rural. eh, y me decía, pero hablamos dos lenguas diferentes, los chilenos y ustedes. Y sí, pero no, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una lengua compartida y a su vez diferenciada. Les recomiendo mucho, Clara y Confusa se llama la novela con la que Cynthia Rimsky ganó el último premio Anagrama, es buenísima. Una novela muy desconcertante. No tiene nada que ver con la migración, pero está buena. Entonces, tenemos la lengua, ¿sí? Que es nuestra lengua. Y como nuestro tiempo y el lugar en que nacimos es nuestra. Y no nos la van a quitar. Ahí es donde uno hace así. Y se golpea acá. Porque nuestra lengua es nuestra esencia. No somos nada sin la lengua. Y de lengua vamos al lenguaje. ¿Sí? Tenemos, lo dijo Borges, él trabajaba con la estructura del inglés, pero con la variedad del español o castellano, llámelo como bien. Tenemos lenguaje, tenemos variedad, tenemos una riqueza grandísima. Vamos a aprovechar la riqueza que nuestro lenguaje nos da. ¿Sí? Y acá sí, vamos a entrar en los dos últimos ítems, que no son menores, y no los olviden, no los desaprovechen, no los dejen de lado, que son nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Lo que nos constituye como seres sociales. ¿Sí? Las costumbres, yo tengo la costumbre de agarrar la bicicleta, porque no tengo auto, e irme en bicicleta, atravesar todo el pueblo, 30 cuadras, al balneario, a ver cómo los pescadores pescan todos los fines de semana, haga frío, calor o no haga ninguna de las dos cosas. La idiosincrasia del pueblo donde crecí y nací, o la idiosincrasia de las grandes ciudades donde viví una década, y la cultura, que como nuestro tiempo, nuestra geografía y nuestra lengua nos constituye. ¿Sí? Y después tenemos otra cosa en la que no voy a ahondar demasiado para no crear conflicto, que es las clases sociales. En las migraciones, la clase social a la que se pertenezca no es menor. No es lo mismo, y acá no quiero ser, no existe la palabra, pero sectorizante, no quiero generar esta palabra, está tan de moda que es grieta, pero no es lo mismo migrar con un BMW que migrar en bicicleta. ¿Sí? O migrar en colectivo. Tomarte un bondi, no sé cómo le llaman a los colectivos en Uruguay, se les dicen colectivo, tienen bondi como nosotros. Tomarte un bondi, tenés que viajar 72 horas, o un tren, o subir todo a un auto y, ¿sí? La clase social a la que pertenecemos cuando nos vamos y la clase social a la que pertenecemos a dónde llegamos son fundamentales. No nos podemos escapar de eso. Insisto, no quiero hacer una lectura política para no generar conflictos o choques entre nosotros, pero son cosas que nos constituyen. ¿Sí? Bueno, todo eso, ya sé que fui de un lugar a otro, fue amplísimo, pero me parecía que todo eso debía ser presentado hoy en lo ómnibus, claro. Qué linda palabra ómnibus. Acá, acá hay una empresa de transporte que se llama Éxodo. Un genio el que le puso ese nombre. Un capo. No se mueve del pueblo. Nunca hizo un éxodo. Pero le puso éxodo a un transporte interno. Un maestro. Eh, bueno, todo eso de algún modo nos constituye. Y yo no quería dejarlo de lado para que
ustedes lo tuvieran en cuenta, no sé, como elementos, digamos. Yo siempre digo que escribir es como agarrar un sistema solar y quitarle sus reglas, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas del sistema? De un sistema solar, no, perdón, de un sistema planetario, de una galaxia. Es agarrar una galaxia y quitarle su modus operandi o lo que la regula, ¿no? ¿Qué tenemos? Nuestro sistema solar. 7 planetas, va, algunos, pobre Plutón, ahora lo dejaron afuera, qué sé yo. Tenemos 7 planetas orbitando alrededor del Sol, ¿sí? Se repite cada año, bla, bla, lo que ya todos sabemos. La literatura para mí es quitarle las reglas a ese sistema solar y dejar que los planetas orbiten, ¿sí? Que den vueltas, ¿sí? Los planetas serían todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? La idiosincrasia, la cultura, el tiempo en que nos toca, la geografía, eh, las clases sociales, la lengua, el lenguaje, la idiosincrasia, nuestras individualidades, de lo cual no hablé porque ya es muchísimo, porque después tenés el rasgo psicológico nuestro propio en la que no me voy a meter. Todas esas son cosas que orbitan y cuando uno escribe es como que hace así, ¿no? Cierra los ojos y va manoteando planetas y los mete ahí. Pa, 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 pa. Y después ve que sirve y que no. Uno dice, ay, este párrafo está buenísimo, pero acá no. Lo cortás y lo pegás en otro archivo y lo guardás. Y lo podés utilizar o no. ¿Sí? Pero, digo, a ese planeta lo podés utilizar o no. Un poco sería esa la idea, ¿no? Que todos estos elementos de lo que estuvimos hablando, que no sé, Flor, creo que esto sé que se graba y no sé si se les envía. Digo, no van a perder 1 hora y media de sus vidas volviendo a escuchar esto, pero si tienen ganas, lo pueden hacer. Yo les recomendaría que no. No, en serio, lo pueden hacer o no. Por eso les decía lo de los apuntes, ¿no? Bueno, ese es un poco el panorama al que quería apuntar. Digo, para cerrar con los ejemplos, ¿no? Hablamos de las inmigraciones del siglo XIX y siglo XX en Argentina, desde que se quiere fundar la nación, desde la inmigración en el principio del siglo XX a la entreguerra, a la posguerra. Y tuvimos 4 inmigraciones en Argentina. Fíjense que hay un equipo olímpico de refugiados. ¿Sabían eso? ¿A usted le gustan los Juegos Olímpicos? No sé si miran los Juegos Olímpicos. A mí me gustan. Hay un equipo olímpico de refugiados. Son deportistas que se tuvieron que refugiar y se creó una comunidad de deportistas refugiados que compiten como deportistas refugiados. Es maravilloso. Y eso no existiría sin esta, no necesidad, sino obligación de emigrar por todos estos elementos que hablábamos, ¿no? Eh, Digo, en la Argentina lo vivimos durante la dictadura, lo vivimos durante el 2001, vivimos el regreso, ahora hay mucha gente que se está volviendo a ir, lo vemos en las noticias del mar Mediterráneo, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en África, lo vemos en Latinoamérica también, ¿sí? Con todo lo que sucedió, todo bien con la Revolución Cubana, pero muchas cosas le erraron, digo, todos los refugiados refugiados no, exiliados a Florida, digamos, el exilio venezolano, digamos, a favor o en contra, no importa, digo, pero lo vimos todo el tiempo, ¿sí? Mirá, Luis, qué bueno. Si te acordás del título, bueno, después lo googleo. Bueno, todo esto era lo que quería hacer un poco eh, que confluyera, digamos, lo que por un lado son los temas que nos están orbitando como si fueran planetas, lo que a ustedes les toca como individuos, que eso no voy a hacer hincapié porque ya lo van a encontrar ustedes y meterse en la subjetividad de un otro es muy invasivo. Eso lo trabajarán ustedes.
pero sí todos estos elementos y sobre todo en el género con el que vamos a trabajar. Porque vamos a trabajar más que nada con un género. Miren, hay una clasificación, se llama clasificación decimal universal que se usa en las bibliotecas, que ya es 82-94, y ahí entra crónica, testimonio, algo de literatura periodística. Y es un poco lo que vamos a hacer nosotros, esta mezcla, ¿no? La idea es romper los géneros también, pero para romper los géneros necesitamos conocerlos, ¿no? Ya lo dijo Madonna, para romper las reglas hay que conocerlas. No me gusta Madonna, pero la frase está buena. Así que, bueno, era un poquito todo eso. Si alguien quiere escribir algo en el chat, o quiere decir algo breve porque nos quedan 15 minutos, todos ustedes, en general hacemos esto, siempre al final. Yo, acá, Patricia Reino. iPhone. Patricia iPhone. Sí, Patricia Reino. Bueno, primero Patricia. agradecer a la Balandra por esta oportunidad que nos está dando, maravillosa de poder reencontrarnos acá con todas estas personas, compatriotas y otros no, que son hijos y nietos de migrantes. Agradecerte a vos, Hernán. Y bueno, para nosotros es una experiencia nueva, así que vamos a estar metiendo ahí. Y la próxima clase vamos a hacer más. Muchos han tenido problemas de conexión y no han podido entrar, pero en la próxima vamos a estar todos. Por eso el video lo vamos a estar viendo, porque algunos entramos un poquito más tarde. Así que nada, era agradecer y bueno, y saludar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte de la Asociación de Residentes Uruguayos, que somos de ADAU, ¿no? Sí, sí. Se me olvida no es sigla, tiene otro nombre. ADAU es Asociación de Diálogo de Argentinos y Uruguayos. Sí, Asociación de Amistad y Diálogo Argentinos y Uruguayos. sí, tiene otro nombre, pero Sí, vamos a usar siglas, sí. Ahí va, sí, ADAO. sí, Ahí ADAU. va, Gracias, a vos. Espérame que subo un poquito el volumen porque yo lo tengo bajo para que no se me acople. Sí, escucho. ¿Alguien habló o se le escapó sin querer? Ah, perdón, Carmen. ¿Concordia es tu apellido como la ciudad, Carmen? Mira qué bueno. Mira, Carmen, la idea es la siguiente. Yo lo dije al principio y todo lo que haya que reiterar no hay ningún problema. La idea es que ustedes, si quieren, transformen su experiencia en escritura. Tu apellido, bien. Que ustedes transformen su experiencia en escritura. Ahora, Carmen, para volcar esa experiencia en escritura, hacen falta muchas herramientas. ¿Sí? Cuanto más herramientas tengan, mejor. Yo no soy Martín Caparrós, no soy un tipo que les va a solucionar la vida a la hora de escribir. Lejos de eso, lejos. La idea es que sí podamos aportar herramientas. Yo de este lado, ustedes compartiendo cosas y con las lecturas para que lo puedan hacer. Ahora, por ahí va a sonar muy duro. Si querés escribirlo, escribilo. Por supuesto. Ni se te ocurra negarte a hacer algo de lo que tenés ganas. Pero para hacerlo hay que hacerlo lo mejor posible. Parece un coaching de Ari Paluch, tipo que aborrezco. Parece un coaching, pero no es la idea. Digo, la idea es hacerlo lo mejor posible. Lo que sucede muchas veces en la literatura del yo o de cuando uno quiere contar sus propias experiencias o experiencias ligadas a una historia familiar es que se cuenta una anécdota. ¿Sí? Te digo porque durante muchos años organicé un concurso, eh, yo lo coordinaba y lo único que hacía la gente era contar anécdotas, como si fuera un cuento.
cuando en las bases decía que tenía que ser de ficción. La gente te contaba anécdotas, ¿sí? Lo que tenemos que lograr, Carmen, es que la anécdota se vuelva literatura. No es lo mismo contar una anécdota que escribir literatura. Supongamos que, a ver, me voy a poner los anteojos porque no veo. Hernán, acá tenemos un homónimo, Daniel, Ana Laura, Claudia, Irene, Luis y Gladys. Y, bueno, se me mueve la pantalla. Nos juntamos a charlar, comemos un asado, nos tomamos unos tragos y cada uno cuenta su historia. No, porque, sí, pa. Contamos una anécdota, yo les cuento mi historia, ustedes me cuentan la de ustedes. Eso no es literatura. Eso es oralidad. ¿Existe la literatura oral? Sí, el germen de la literatura es oral. Como decíamos, alrededor del fuego, el hombre que viene a contar su viaje. Ahora, nosotros vamos a escribirla. Escribirla no es lo mismo que contarla. Lo que tenemos que hacer, Carmen, es que todo eso se vuelva un texto lo mejor posible. Si lo tenés que leer y corregir 7 veces, hacelo. No hay ningún problema. Acá no hay apuro, no hay exigencias. Esto es como los pibes que llegan a la facultad y dicen, ay, no entiendo, yo no sé por qué. Esto no es la secundaria donde tenés que terminarlo. Lo vamos a hacer por placer, por ganas, por deseo y para sacarlo mejor. ¿Sí? Si no querés escribir, no lo escribas. Y capaz que te sirven estas herramientas para otra cosa más adelante. Libertad total. Bien, buenísimo. De nada, por favor. Ah, mira. Vamos a copiarlo. Copiar enlace y después lo buscamos. Che, yo no sé inglés. Tanto hablar de inmigración y soy un queso en inglés. Pero bueno, espero esté subtitulada. Bueno, ¿algún otro comentario? Lo que sea. Nos quedan todavía unos minutitos. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan, estoy a oscuras porque vivo en un paraje rural en San Luis y ya no, estoy en el auto porque acá no hay internet y ya no hay luz, así que perdón que no se me ve nada. ¿Cómo se Estoy viendo la llama, luz. Marianela, el paraje? A ver. Se llama Río Juan Gómez, queda cerca del pueblo San Francisco del Monte de Oro en San Luis, en Argentina. Sí, ¿y por qué son de San Luis? Bueno, perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué zona de San Luis? ¿Norte, sur, este, oeste? Ah, al norte, al norte. Estoy muy cerca de Tras la Sierra, ¡Ay, qué de Córdoba. lindo! Acabo de terminar un cuento sobre la sierra. Si yo me muero, mi sueño es morirme en Tras la Sierra. Bueno, No yo lo te voy a llevo si lograr porque querés. soy un seco bárbaro, pero mi sueño es morirme en Tras la Sierra. Bueno, esto es igual a Tras la Sierra, pero al lado de San Luis. Es más, Tras la Sierra, una parte era de San Luis, pero se la disputaron en un partido de no sé si ajedrez o qué, y yo estoy de la parte de San Luis. ¿Qué estás por, a ver, cómo se llama abajo de Merlo? ¿Cortaderas por ahí? No, 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 más yendo para Capital, digamos, de Cortaderas. De Merlo estoy a 2 horas más abajo. Ok, bien. ¿Donde Así que nace la bueno, nada. cadena de los comechingones por ahí? Sí, 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 exactamente. Estoy enfrente de las sierras, pero acá están las Socoscara, Socoscora. Todavía no me acuerdo, no me sé bien los nombres. La geografía la estoy Bueno, hoy conociendo, que como es te digo que viernes, no me sí. organizo para este fin de semana, pero para el largo, por ahí capaz que me organizo. Preparame, ¿tenés alguna piecita? Preparame todo que voy para allá. Obvio, obvio, se consigue. Estamos haciendo una casa de barro acá bueno, mi compañero es uruguayo, vivimos un tiempo en Uruguay y bueno, migramos acá, así que tengo una mezcla de migración muy, muy grande. Hace Qué 4 años que estoy acá haciendo una hermoso. casa de barro y bueno, estoy escribiendo porque bueno, yo me dedico a editar libros, pero de otras personas, no a escribir en realidad. Así que es una experiencia que la empecé por catarsis, porque la verdad que es hermoso, pero muy duro al mismo tiempo. ¿Tenés una editorial? Tengo una editorial de autor, sí, que trabajo hace más de 20 años, soy licenciada en letras, pero bueno, una cosa es editar a otras personas, otra cosa es escribir una misma, así que por eso estoy acá. ¿Cómo se llama la editorial? Se llama Aquelarre Escritura, Aquelarre. sí, por las A ver, brujas. Las brujas. Sí. Sí, sí, totalmente.
Y nada, muy contenta porque la verdad que, bueno, estudié letras hace un montón y tu clase me hizo un poco acordar a esa pasión que teníamos en las clases de literatura, que hace tanto que ya lo terminé. Y bueno, tener herramientas para, bueno, ahora que esto que escribí, como vos decís, que sigo escribiendo igual, convertirlo en algo parecido a la literatura, aunque sea, para, bueno, algún día poder publicarlo, sobre todo para, yo lo escribo para mis hijos, para mis nietos, la verdad, para primero eso, hacer catarsis porque es muy duro. Yo cuando vine acá dormí en una carpa mucho tiempo, o sea, no es fácil. Con plata y sin plata también, o sea, sin plata, perdón, y con plata también es duro. Hay gente que se termina yendo porque el monte tiene una energía que no es para cualquiera. Así que bueno, contando todas esas anécdotas o vivencias, pero bueno, eso, buscando la forma de transformarlas en literatura. Así que, bueno, y mi compañero que es uruguayo también, o sea, ahora que estamos acá, cada vez que vamos a Uruguay, también ganas de escribir y contar cosas que ahora las vemos de otra manera, por muchísimas cosas personales que nos han pasado. Y la verdad que, bueno, feliz de compartir este espacio con ustedes y agradecida. Perfecto. Te agradecemos a vos. Ay, qué ganas. Parece que hubieras venido a... ¿Vieron cuando se te mete alguien en un sueño y vos decís, ¿qué está haciendo Sí, este en el sueño? Como en el cuento de Fontana Rosa. Estuve sí, pensando mucho en Tras la Sierra en estos días. mira, Escribí un cuento y no terminó siendo lo que me hubiera gustado el cuento, pero bueno, volví a Tras la Sierra, aunque sea desde la imaginación que me planteaba la literatura, así que bueno, un gusto haberte encontrado acá también. bueno, Bueno, no y la que, quiero como, colgar. Sí, ¿qué? no, que como dicen los uruguayos, a las órdenes, que quedo a disposición. Yo de Gracias. ustedes. Yo de ustedes. Bueno, entonces en 15 días, ¿no? Nos encontramos, sería 14 y 14, 28. No, 14 y 7, 21. ¿Por qué tengo la semana que viene? A ver, esperen un cachito. Vamos a buscar. Flor, ¿tenés el cronograma ahí? Si no, lo busco yo. Sí, tengo entendido Eh, que la semana que viene hay. ¿Puede ser? sí, Sí. creo que... Ah, ya sé, porque el viernes 28 creo que teníamos... sí, puede ser, porque teníamos 3 Zoom. Bueno, lo voy a chequear. Cuando hagan el envío masivo, ahí lo vemos. Dale. Ok. Bien, perfecto. Bueno, insisto, hoy era una introducción. A partir de la semana que viene vamos a empezar a ver las lecturas y eh, nada, las experiencias de ustedes para, como dijo acá la compañera Marianela, las experiencias de cada uno. Recuerden, anotador, recuerden respetar los tiempos, recuerden leer sin obligación, es una recomendación. Vamos a hablar de estos dos textos cortitos que grabamos recién y, y vamos a ir charlando sobre todo esto. Muchas Perdón, gracias a buenas todos. noches. Consulta, Sí, consultita antes de irnos. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Perdón que recién me pude sumar, pero bueno, vi que la clase, vi que el encuentro está grabado, así que bueno, ¿dónde lo puedo encontrar a la clase? info fundacionlavalandra.org.ar Bien, y todo se comunica desde ahí, sino también talleres y la misma extensión, eh, o al mail que les mandaron a ustedes, ok. desde ahí, Bueno, muchísimas el, gracias. de nada, Galaxy A10S. Silvia, bien, Silvia, te lo escribo. Ahí lo escribí Hernán en el chat, al mail. Ah, gracias, Flor, qué genial. María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto nos viene bien para lo que estamos hablando, porque la Tere nació en un pueblito de Córdoba y corto acá. Hizo el incilio durante la dictadura en la Patagonia y se volvió a Córdoba, vive en un pueblito muy cerca de la capital, a 15 kilómetros. Nunca se movió a Córdoba y es una de las mejores escritoras argentinas y no necesitó vivir en capital.
Perdón, Hernán, ¿podés repetir el nombre? Ahí está escrito, amor. María Teresa Andrueto. Ah, ok. Lean, de mi parte, si pueden, si quieren, Lengua Madre y la mujer en cuestión. La mujer en cuestión es una novela en que la protagonista no tiene la palabra. Es un montón de gente hablando de ella y ella no aparece con voz propia. Es genial. Y Lengua Madre te lo dice la palabra. Bueno, nos encontramos entonces el 21, Flor. ¿Qué tenés en agenda? El 21, ¿no? A ver, yo tengo el 21. Tengo el 21 y el 28. ¿Cómo? 21 y 28 tengo yo. Pero, amor, se nos... A ver. Bueno, dale, Lo consulta. chequeamos. Dale, después lo chequeamos. Igual nos vamos a encontrar sí o sí, así que... Yo el que viene me conecto. Si no hay nadie, prendo Claro. fuego y me hago un asado. No hay ningún problema. Y si no, el otro. Pero nos vamos a ver. Dale. Esto de lo Muchísimas quincenal, gracias, los Hernán, un feriados. placer. Bueno, que la pasen lindo. Nos reencontramos. Buen fin de, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Lean Hernán. los textos, Buen lean los fin de- apuntes y empiecen a Gracias. pensar a ver qué van a escribir. ¿Vale? Genial. Buen fin de para todas. Vamos arriba. Chao, chao. Vamos arriba a la celeste. Pero no nos Vamos. ganen a nosotros que ahora tenemos fecha FIFA y tenemos que jugar con ustedes. Ojo con vamos arriba a la celeste. Vamos a escribir la historia ahí. Vamos tranquilos. Vamos a ganarle a Brasil. Primero le ganamos Sí. a Brasil. Después vemos con la celeste. Ahí va. Bueno. Chao, muchas gracias. Buen fin de para Chao, todos. gracias. La Buen pasen fin de bien. semana. Gracias. Vamos arriba. Gracias. Gracias.